relationship between the United States and Mexico has never been closer than it is right now. La historia nos enseña que es posible entendernos sin prepotencias o extremismos. Our cooperation is founded on mutual trust and mutual respect between the two of us and between our two countries. Ciertamente en la historia de nuestras relaciones hemos tenido desencuentros y hay agravios que todavía no se olvidan. Un proceso de migración de mexicanas y mexicanos hacia Estados Unidos. Se trata de una comunidad de gente buena y trabajadora que vino a ganarse la vida de manera honrada y que mucho ha aportado al desarrollo de esta gran nación. And we've been helped greatly by Mexico on creating record numbers in a positive sense on our southern border. Usted no ha pretendido tratarnos como colonia, que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. And it's my tremendous pleasure to welcome everyone to the White House. My good friend, President López Obrador of Mexico. We've had a very outstanding relationship. Que viva la amistad de nuestras dos naciones. Que viva Estados Unidos de América. Que viva Canadá. Que viva nuestra América. Viva México. Viva México. Viva México. That's fantastic. Beautiful job. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President. Buenas noches. Todo indica que ha sido un gran día para el gobierno del presidente López Obrador y para el presidente López Obrador. Parece que se equivocaron quienes le exigieron al presidente que no fuera a Washington porque Donald Trump lo usaría, lo humillaría. Ahí están las imágenes que acabamos de ver, las palabras que acabamos de escuchar. Hace 4 años Trump hablaba de los mexicanos como criminales y violadores. Hoy, en la Casa Blanca, el presidente de México le respondió con son gente buena, que mucho ha ayudado a forjar la grandeza de Estados Unidos. La gira ha terminado hace unas 3 horas, concluyó la cena en la Casa Blanca, donde participaron 11 empresarios mexicanos y otro tanto de empresarios de Estados Unidos. A esta cena a la que me ha invitado mi amigo el presidente Donald Trump, acompañado de empresarios mexicanos, de empresarios destacados, no solo porque invierten, producen, generan empleos, sino también porque tienen una dimensión social. Entre los empresarios mexicanos estuvo nuestro director, el director general de Grupo Empresarial Ángeles Olegario Vázquez Aldir, quien resumió así la cena, el día y la gira. Lo hizo con un tuit, escribió: es un gran honor para mí acompañar al presidente López Obrador en su visita al presidente Donald Trump. Este encuentro servirá para unir aún más a los dos países. México y Estados Unidos juntos son más fuertes. El tuit de Olegario Vázquez Aldir terminó una larga jornada que comenzó temprano con ofrendas florales a Abraham Lincoln, a Benito Juárez, que tuvo a mexicanos gritando a favor y en contra del presidente López Obrador allá en Washington, con los dos eventos con el presidente Trump y la cena. Arturo Páramo, buenas noches. Contra las apuestas, parece que ha sido un muy buen miércoles para el presidente López Obrador. Buenas noches, Arturo. Buenas noches, Ciro. Así es, ha sido una jornada intensa, pero también ha sido una jornada provechosa, toda vez que así se diseñó desde el inicio. Una jornada en la que se formalizó la entrada en vigor del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, con la ausencia de Canadá. Sin embargo, así se diseñó en ese tono, de esa manera. No se diseñó para hablar de inseguridad, para el narcotráfico, no se diseñó de otra manera más que para esto. Y de hecho, cuando a López Obrador y a Donald Trump se les lanzaron preguntas en estos dos encuentros que tuvieron con la prensa,
pues no contestaron ninguno, no se salieron del guión, no dijeron nada que estuviera fuera de lugar. El tono que eligieron además los dos fue, como tú lo dices, muy conciliador, muy distinto a como lo vimos en las campañas políticas de cada uno. La verdad sí, nos sorprendió el cambio de tono y para la gente que estuvimos aquí, pues fue un poco sorpresivo. Pero así fue diseñado en realidad, no había espacio para grandes sorpresas y creo que eso abona además, Ciro, para que pues este tratado nuevo creo que vaya para bien y lo que se está diciendo también es que va a generar los empleos que la pandemia del COVID-19 ha estado arrasando en ambos países, Ciro. Lo veremos. Se veía muy relajado, muy tranquilo, muy en dominio de la situación el presidente López Obrador y la comitiva mexicana, Arturo. Además, López Obrador hizo esto específicamente, cambió de actitud, es otro López Obrador, muy diferente al que vemos todas las mañanas, que lo hemos comentado en varias ocasiones. Hoy fue un López Obrador muy conciliador, muy centrado, ecuánime, manejando las palabras, pensándolas, parecía que estuviera leyendo, pero no estaba leyendo, en parte estaba improvisando, sobre todo en la segunda reunión. Eso fue algo verdaderamente interesante ver cómo el presidente se adaptó a esta situación y la verdad creo que salió, como tú dijiste, bastante bien librado en ese sentido. ¿No se sorprendieron los servicios de seguridad, los encargados de protocolo con el estilo López Obrador? Es que tampoco hubo espacio para el estilo López Obrador, porque hay que recordar una cosa, Ciro, desde el momento en el que aterrizó ayer en Atlanta, ahí el servicio secreto se hizo cargo de la seguridad de López Obrador, lo trasladaron anoche a la residencia de la embajadora, lo trajeron hoy aquí a la zona del mall donde nos encontramos, después se lo llevaron otra vez a la casa de la embajadora, lo regresaron a la Casa Blanca para todos los actos protocolarios. No hubo espacio para que López Obrador hiciera algo más allá de lo que les permitía el servicio secreto. No es la ayudantía que es permisiva, es muy laxa. No, el servicio secreto es en serio. Y de hecho así debería ser siempre. La seguridad del presidente debería ser antes que nada la seguridad. Pero hubo gente, Ciro, en los puntos donde el presidente estuvo, e incluso aquí en la Casa Blanca a su salida había gente esperándolo. Oye, ¿y qué pasó? ¿Qué tanto pasó con las personas que coreaban, que le echaban porras al presidente López Obrador y también algunos por ahí que la abuchaban? ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo agresiones a periodistas? Que vimos muchas imágenes encontradas en las redes, Arturo. Mira, te voy a contar que en los dos actos protocolarios de la mañana hubo presencia de simpatizantes de López Obrador y en el segundo, en el del monumento a Benito Juárez, ahí se desbordaron las pasiones porque el encono que hemos visto en México en los mítines de López Obrador, cuando visita algún pueblo, se trasladaron ahora acá. Acá hay 36 millones de mexicanos y obviamente hay para todo. Hay gente que simpatiza mucho, muchísimo con López Obrador y hay gente que simplemente no lo acepta. Hoy se encontraron los dos, sobre todo en el monumento a Juárez, y ahí sí hubo empujones, estuvimos en medio de ellos. Por algún momento también nos tocaron algunos insultos, nada más allá de lo que nos ha tocado en otras ocasiones, pero hubo mucha algarabía, sí, hubo mucha celebración por la presencia de López Obrador también. Hubo del otro, sí, por supuesto, pero eran menor número y hay que hacer también hincapié. La presencia de la gente empezó desde ayer en la embajada, luego en el aeropuerto y hoy a lo largo del recorrido que hizo López Obrador por estos sitios emblemáticos del mall, pero también en la Casa Blanca. Es decir, hay presencia de López Obradorismo acá en los Estados Unidos. Bueno, pues muchas gracias, Arturo. Mañana temprano se regresa, toma su avión y se regresa a México y se acabó. Una vez más, el servicio secreto lo llevará al aeropuerto. A las 7 de la mañana tiene que estar ya despegando el presidente López Obrador y se despedirá ahora del calor de Washington, porque esta gira además tuvo otra característica. Hubo un calor impresionante, la verdad es que nos tuvimos que aguantar de verdad la deshidratada, pues el presidente López Obrador prácticamente no extrañó Tabasco, Ciro. Oh, bueno, muchas gracias. Gracias allá en Washington, Arturo Páramo. Buenas noches. Muchas gracias a todos. La cobertura fue pesada, pero los despedimos con esta postal atrás de mí, la Casa Blanca. Gracias, Arturo. Pues gracias, Arturo, con esa postal, dice esa postal, y la temperatura para que el presidente López Obrador no extrañara Tabasco. Sobre las protestas, por cierto, como informamos anoche, estas protestas de mexicanos que llegaron ahí a Washington, afuera de la Casa Blanca o en los monumentos donde se depositaron las ofrendas. Anoche informamos que Brian y Adrián Levarón irían a Washington, fueron a exigir
uno de los temas que se tocara en la reunión de los presidentes fuera el tema de la inseguridad. Sin embargo, cuando llegaron y estaban afuera de la Casa Blanca, un grupo de simpatizantes del presidente López Obrador los trataron así. Ojalá y se agarre. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Somos mexicanos. Ni el mínimo respeto por los Levarón, finalmente víctimas de la violencia en México. Queda ahí esta gira. Se firmó la parte de México y Estados Unidos del acuerdo comercial, también con Canadá. Quedan las muchas palabras, los mensajes, queda el trato del presidente Donald Trump al presidente López Obrador, queda la reivindicación que hizo el presidente López Obrador de los mexicanos en Estados Unidos. La gira